Bienvenidos a Voces de Fe y Paz, un espacio para reflexionar sobre lo que realmente importa. Hay una frase que la vida enseña con el tiempo. Existen tres verdades: la tuya, la mía y la verdad real. Esta historia comienza con dos hermanos, Daniel y Mateo. Compartían juegos y sueños. Daniel era el mayor, responsable y callado. Mateo era más libre, alegre y soñador. Su madre solía decirles: ustedes son diferentes, pero no enemigos. Recuérdenlo cuando la vida los pruebe. Ellos se reían, porque cuando uno es niño, cree que el amor nunca se rompe. Los años pasaron. Daniel se quedó en el pueblo ayudando a su padre. Mateo se fue a la ciudad buscando futuro. Al principio se llamaban seguido, luego cada vez menos, hasta que la distancia se volvió silencio. Un invierno, su padre enfermó. Daniel estuvo allí, lo llevó al hospital, compró medicinas y atendió el negocio. Sentía que cargaba todo solo. Mateo desde la ciudad mandaba dinero cuando podía. Llamaba y prometía visitar, pero siempre surgía algo: trabajo, deudas, miedo, problemas. Daniel comenzó a guardar dolor. Cada llamada de Mateo le parecía tarde, cada ayuda le parecía poca, cada promesa le parecía una excusa. Mateo también sufría. Sentía culpa por no estar, pero temía perder lo poco que había logrado. Así nacieron dos verdades. La verdad de Daniel era: mi hermano me abandonó cuando más lo necesitábamos. La verdad de Mateo era: mi hermano nunca entendió todo lo que yo también estaba viviendo. Y la verdad real aún esperaba. Meses después, su padre murió. En el funeral, Mateo llegó tarde. Había manejado toda la noche. Se acercó a Daniel con lágrimas en los ojos. «Lo siento, hermano». Daniel lo miró con rabia y tristeza. «¿Ahora sí llegaste?» Mateo bajó la mirada. «Yo también estaba luchando». Daniel respondió con una frase que hirió: «No hiciste lo suficiente». Mateo no dijo nada, solo se apartó. Y así, después de perder a su padre, los hermanos también se perdieron. Pasaron semanas, luego meses. Un día, Daniel limpiaba el cuarto de su padre y encontró una caja debajo de la cama. Dentro había cartas. Algunas eran para él, otras para Mateo. Ninguna fue entregada. Daniel abrió una carta para él. Decía: «Daniel, hijo mío, sé que estás cansado. Te veo tratando de ser fuerte, pero no confundas responsabilidad con soledad. Tu hermano no está aquí, pero eso no significa que no le importe. A veces las personas ayudan desde donde pueden, no desde donde uno quisiera. No dejes que tu dolor invente una verdad que destruya lo que todavía puede salvarse». Daniel sintió un nudo en la garganta. Luego abrió una carta para Mateo. Decía: «Mateo, hijo, sé que te sientes culpable. Lo escucho en tu voz. Sé que quieres venir, pero también sé que tienes miedo. Tu hermano está cansado y por eso parece duro. Pero no lo odies por su dolor. Él no sabe pedir ayuda. No dejes que tu culpa te aleje de quien también te necesita». Daniel dejó las cartas sobre la mesa. Por primera vez en mucho tiempo no sintió rabia. Sintió vergüenza, no una que destruye, sino una que despierta. Esa noche llamó a Mateo. «Encontré unas cartas de papá», dijo Daniel. Hubo silencio. Luego Daniel continuó: «Yo estaba enojado contigo. Sentí que me dejaste solo. Esa fue mi verdad. Pero hoy entendí que mi dolor no me dejó ver tu parte». Mateo respiró profundo. «Yo también tuve mi verdad», dijo. «Pensé que tú me juzgabas sin saber lo que yo vivía. Perdí mi trabajo 2 veces. Hubo meses en que mandaba dinero y me quedaba sin casi nada. No te lo dije porque me daba vergüenza». Daniel cerró los ojos. «Yo tampoco te dije que tenía miedo. Miedo de no poder con todo. Miedo de necesitarte y que no vinieras». Los dos guardaron silencio, pero ya no era un silencio de distancia, era un silencio de encuentro. Entonces Mateo preguntó: «¿Cuál era la verdad real?». Daniel miró las cartas y respondió: «Que los dos estábamos sufriendo, pero cada uno creyó que el otro no lo entendía». Mateo lloró, Daniel también, y por primera vez no lloraron separados. Al día siguiente, Mateo volvió al pueblo.
No fue fácil sanar. Hay heridas que necesitan tiempo y humildad. Pero ese día, los hermanos se sentaron en la cocina de su infancia. Mateo dijo: «Perdóname por no estar como tú necesitabas». Daniel respondió: «Perdóname por pensar que tu ausencia significaba falta de amor». Y algo cambió, porque a veces confundimos nuestra verdad con toda la verdad. La tuya importa, la mía también, pero la verdad real vive donde dos corazones se atreven a escucharse sin orgullo. Antes de juzgar, pregunta. Antes de alejarte, escucha. Antes de decir yo tengo la razón, pregúntate: ¿tengo toda la historia o solo la parte que me dolió? Porque al final, la verdad no tiene que ser un arma, también puede ser un puente. Y a veces, lo que más necesitamos no es ganar una discusión, sino recuperar a la persona que está del otro lado. ¿Sabías que la mayoría de los conflictos entre personas cercanas no se originan por falta de amor, sino por malentendidos? Hoy vamos a hablar de una historia que lo demuestra de una manera increíblemente humana. Eso suena interesante. ¿De qué tipo de malentendidos estamos hablando? De esos que surgen cuando cada persona ve la vida desde su propia perspectiva y no logra entender la del otro. Es la historia de dos hermanos, Daniel y Mateo, que crecieron siendo inseparables, pero que con el tiempo dejaron que sus diferencias y el orgullo los separaran. Eso pasa más de lo que pensamos, ¿no? A veces las relaciones más cercanas son las que más sufren cuando no sabemos comunicarnos. Exacto. Daniel y Mateo eran muy diferentes desde niños, pero eso nunca había sido un problema. Daniel era el mayor, el protector, el que siempre sentía que debía cargar con todo. Mateo, en cambio, era más libre, más impulsivo, con una sonrisa fácil que lo hacía encantador. Y su madre, como si pudiera prever lo que el futuro les deparaba, les decía algo muy sabio: ustedes dos son diferentes, pero no enemigos. Acuérdense de eso cuando la vida los ponga a prueba. Esa frase es tan poderosa, ¿no crees? Porque cuando somos niños, el amor parece algo indestructible. Pero luego la vida pasa, y las diferencias que antes parecían insignificantes empiezan a pesar más. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cómo empezaron a distanciarse? Todo comenzó cuando Mateo se fue a la ciudad buscando oportunidades, mientras Daniel se quedó en el pueblo para ayudar con el negocio familiar. Al principio, se mantenían en contacto constantemente, pero poco a poco las llamadas se hicieron menos frecuentes. Y luego, cuando su padre enfermó, esa distancia se hizo aún más evidente. Daniel asumió toda la responsabilidad, ¿verdad? Sí, exactamente. Daniel lo llevó al hospital, compró las medicinas, manejó el negocio. Mientras tanto, Mateo, desde la ciudad, hacía lo que podía. Mandaba dinero, llamaba, prometía visitar, pero nunca lograba estar presente físicamente. Eso debe haber sido muy difícil para ambos. Daniel probablemente se sintió abandonado y Mateo seguramente cargaba con su propia culpa. Así fue. Daniel comenzó a acumular resentimiento. Cada billete que Mateo enviaba le parecía insuficiente. Cada llamada le parecía tardía. Mientras tanto, Mateo sentía que estaba ayudando de la única forma que podía, pero también sentía que Daniel no valoraba su esfuerzo. Es como si cada uno estuviera escribiendo su propia versión de la historia, basada en su dolor y en sus propias circunstancias. Exacto. Y cuando su padre falleció, esas diferencias se convirtieron en un abismo. Mateo llegó tarde al funeral, y lo que debería haber sido un momento de unión se convirtió en un enfrentamiento. Daniel lo acusó de no haber estado presente, y Mateo, herido, intentó defenderse. Es un momento tan humano, ¿no crees? Ese choque entre dos personas que están sufriendo, pero que no saben cómo expresar ese dolor sin atacar o defenderse. Totalmente. Y al final, lo que ocurrió fue que ambos se perdieron el uno al otro. Pasaron semanas, luego meses sin hablar. Daniel se quedó con el negocio familiar, mientras Mateo siguió en la ciudad. ¿Y qué fue lo que cambió? ¿Cómo lograron superar esa distancia? Todo cambió cuando Daniel encontró unas cartas que su padre había escrito pero nunca entregado.
En esas cartas, su padre les hablaba directamente a cada uno, reconociendo sus luchas y sus emociones. ¿Qué decían esas cartas? A Daniel le decía que no confundiera responsabilidad con soledad y le recordaba que Mateo estaba ayudando desde donde podía, no desde donde Daniel quería. Y a Mateo le decía que no dejara que su culpa lo alejara de su hermano. Esas cartas son como un espejo, ¿no? Les mostraron algo que no habían podido ver antes, que ambos estaban sufriendo, que ambos tenían miedo y que ambos estaban dejando que su dolor definiera la historia que se contaban el uno del otro. Exacto. Y lo que me parece más impresionante es cómo esas cartas lograron romper ese ciclo de resentimiento. Daniel, por primera vez, se dio cuenta de que su verdad no era toda la verdad, y eso lo llevó a dar el primer paso: llamar a Mateo. Esa llamada debió haber sido muy significativa. Fue un acto de humildad, de reconocer que quizás no lo había entendido todo. Así fue. Y lo mismo ocurrió con Mateo. Ambos comenzaron a compartir sus verdades, a hablar de sus miedos, de sus culpas, de las cosas que no se habían dicho. Y es en ese intercambio donde finalmente encontraron la verdad real, que ambos estaban sufriendo, pero que el amor nunca se había ido. Solo estaba escondido detrás de malentendidos y orgullo. Lo que más me conmueve de esta historia es cómo nos recuerda que las relaciones no se sanan de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo, conversaciones difíciles y, sobre todo, honestidad. Totalmente. Al final, Daniel y Mateo no recuperaron el tiempo perdido, pero sí decidieron no perder más tiempo. Aprendieron a trabajar juntos, a comunicarse, a construir una relación basada en la comprensión mutua. Y creo que esa es la gran enseñanza aquí, que la verdad real no es una cuestión de quién tiene razón, sino de quién está dispuesto a escuchar, a preguntar, a entender. Exacto, porque al final no siempre necesitamos ganar una discusión. A veces lo que más necesitamos es recuperar a la persona que está del otro lado. Y eso requiere valentía, requiere dejar de lado el orgullo y estar dispuesto a ver más allá de nuestra propia perspectiva. Así es, y quizás si algo podemos llevarnos de esta historia, es la importancia de buscar esa verdad completa, esa verdad que puede convertirse en un puente en lugar de un arma. Porque, como dice la frase con la que comenzamos, la tuya importa, la mía también, pero la verdad real vive en el espacio donde dos corazones se atreven a encontrarse. Y cuando eso ocurre, algo hermoso sucede. El amor, incluso después de tanto dolor, puede volver a florecer. Gracias por compartir esta historia hoy. Creo que nos deja mucho en qué pensar. Definitivamente, y gracias por acompañarnos en este otro episodio de Voces de Fe y Paz. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Y no olvides suscribirte para más relatos que inspiran, consuelan y elevan el alma. Y recuerda cada semana una nueva voz, una nueva paz.